con un texto pequeño sobre Dora Mayer, si en algún momento la han escuchado o han escuchado de la tradición filosófica peruana, ¿no? Veo ahí algunas caras que dudan. ¿Sí? ¿Por ahí una? ¿Más o menos? Muy bien. Entonces, hoy vamos a conocer un panorama general sobre ella, sobre todo desde la perspectiva filosófica. En Perú, en mi país, sobre todo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se tiene el imaginario de que no existe filosofía femenina. Es más, no existe filosofía en ningún sentido desde la palabra de la mujer. Por esta tradición que se ha desenvuelto no solo en mi país, sino en toda Latinoamérica. Entonces, Dora Mayer en realidad es una filósofa que nace en Hamburgo en 1868, es alemana, pero llega a Perú, a Lima en particular, a los 4 años de edad, desde donde recibe la instrucción de su madre, es decir, tiene una educación moralista que se basa en formas autodidactas. Dora Mayer responde a un contexto, como bien lo hemos venido escuchando en ponencias anteriores. Quisiera retomar 2 ideas de la mesa anterior, la antepenúltima expositora, al momento de responder sobre las cosmovisiones y espiritualidades latinoamericanas. Menciona, cree sobre todo en la fe que la educación como tal meramente puede ser un efecto, o puede hacer un efecto transformador en la sociedad. Y el segundo punto, al momento de responder en cómo se influye esas espiritualidades o cuál es su perspectiva, dice: toda opinión es respetable. Yo le diría más bien que no toda opinión es respetable, y no del todo estamos hablando del plan educativo para responder todos los problemas que aquejan en la sociedad. Primero, porque lo educativo responde a un contexto y es más, tiene un discurso construido de por medio en el cual se dirigen teleológicamente las actividades de enseñanza. Si no le presta atención a este proyecto educativo, a los proyectos educativos, en realidad estaríamos convirtiéndonos en formas alienadas de cómo pensar la comunidad o de cómo transferir valoraciones éticas y además valoraciones conductuales. Y el segundo punto, toda opinión es respetable, no toda opinión es respetable, y más ahora en nuestro contexto latinoamericano, en donde se están legitimando formaciones desde la educación basados en supremacismos blancos, basados en las ultraderechas que en realidad están impulsando proyectos discriminadores y además proyectos que están golpeando y vulnerando a nuestras comunidades indígenas. Entonces, no toda opinión es respetable. Debemos también de formar un marco teórico que responda a nuestro tiempo con un proyecto social y político que pueda dar la cara a las múltiples culturas y subjetividades que contenemos en Latinoamérica. Es un territorio tan variado y tan rico. Entonces, Dora Mayer también responde a este contexto de filosofía social, bajo una perspectiva de transformación. Hablamos que en el contexto peruano a fines del siglo XIX está enmarcado sobre todo por un caudillismo militar, por las peleas entre estas hegemonías que se disputaban las materias primas dentro de diferentes planos en Perú. Además que luego de la ocupación del país por parte de Chile, en donde se arrebata Arica, Tarapacá y querían también arrebatarse Tacna, se empiezan a crear discursos en donde la defensa de lo nacional es parte de esta identidad que debería transcribirse todas y las diferentes razas y etnias que contenía el Perú. Además de ello, se crea el imaginario de una nación inacabada, este proyecto de nación que no logra contener tampoco a las comunidades indígenas, ni amazónicas, ni andinas, y tampoco a los criollos de clase media. Entonces, se siente este ambiente de desfragmentación y de desestabilidad política, por un lado, y por el otro, en base a este efecto, a este proyecto que es síntoma en realidad de una nación inacabada, se surge un proyecto modernizador, desde donde se empieza a cuestionar cuáles son los componentes de la nación peruana, cuáles son los principios básicos que rigen la nacionalidad y que rigen los componentes que en realidad construyen las formas colectivas de poder. Entonces, en este cuestionamiento, un grupo de intelectuales intentan responder a la pregunta: ¿qué es la sociedad peruana? ¿Qué los compone? ¿Para qué y por qué? En esta sociedad, el síntoma clave en el que van a empezar a discutir y cuestionar estos intelectuales va a ser una sociedad que termina discriminando a 2 sectores claves, 2 sectores mayoritarios en Perú. Por un lado, más del 65% de población a inicios del siglo XIX y fin del siglo XX es más del 75% de raza indígena.
siendo una minoría bastante pequeña, la raza criolla, que en realidad era la raza dominante, que se concentraba sobre todo en Lima, con un poder hegemónico bastante fuerte sobre las materias primas y sobre diferentes registros etnológicos, y también espacios territoriales en el Perú. Entonces, en esta sociedad se convivía con la discriminación tanto a los indígenas, a los indios, como también a la mujer. La mujer en esa época aún no podía tener la posibilidad del voto femenino, y es más, estaba totalmente excluida de todo tipo de educación universitaria o educación superior. Lo máximo que hemos podido llegar en esa época habría sido al tercero de primaria, porque nuestra labor estaba básicamente dirigida hacia dos cuestiones, la cuestión maternal y la cuestión doméstica. Entonces, Dora Mayer, como una mujer que revoluciona también este papel de este sujeto de la mujer dentro de la sociedad, cuestiona ese tipo de aprehensiones, ese tipo de estereotipos que teníamos en la sociedad peruana, que hasta ahora también lo tenemos solapadamente, pero que poco a poco nos vamos reivindicando. Entonces, Dora Mayer, filósofa, periodista, luchadora social, una de las iniciadoras de las investigaciones sociológicas en Perú y también una de las fundadoras del movimiento indigenista, va a responder a una reflexión bastante renovadora para inicios del siglo XX. Ya es en inicios del siglo XX donde empieza a tener más espacio para poder difundir sus ideas dentro de diferentes espacios, sean académicos o no académicos. Entonces va a tener dos relaciones bastante importantes para poder conocer la historia del feminismo en Perú y también en América Latina. Va a tener relación con Miguelina de Acosta Cárdenas, la primera abogada legislante en Perú, defensora de los derechos de la mujer, escritora, también periodista, anarcosindicalista, y también va a tener otro contacto con María de Jesús Alvarado, otra luchadora social, periodista, que lamentablemente en la historia de la filosofía en Perú no se las cuenta y también se las margina hasta el momento, pero bueno, ya vamos creando este registro de memoria. Entonces, en base a estas dos relaciones, Dora Mayer va a construir un discurso feminista que reivindica los derechos de la mujer en diferentes sentidos. En la siguiente parte lo vamos a conversar un poco más a detalle. La obra de Dora Mayer va a transcurrir, sobre todo en su época más fecunda, de 1900 a 1909. Les voy a ir relatando unos cuantos textos por si en algún momento quisieran buscar un poco más de información teórica propiamente de ella. En 1900 tiene colaboraciones con el periódico El Comercio, que esta colaboración va a durar durante más de 50 años, con artículos que están denunciando la explotación que sufre la población indígena en diferentes partes del Perú. Luego tiene Reflexiones amargas, un texto de 1905, artículos sobre estudios sociológicos, texto de 1906, El objeto de la legislación de 1908, y en 1909 vamos a marcar un hito importante para Dora Mayer, ya que junto con Pedro Zulen juntan la Asociación Pro Indígena. Esta asociación pro indígena lo que va a hacer es velar y preocuparse por el gran otro, que en esa época era el indígena marginado, el indígena analfabeto, que no era letrado, que no se reconocía en ninguna patria, que más bien para el proyecto del positivismo científico modernizador o ilustrado, el camino y la vía era el camino educativo. Como someramente lo hemos visto en las ponencias anteriores, no es el camino educativo como tal, sino el discurso que está de por medio y cómo se construyen los esquemas desde el cual se enseña o se brindan lecciones. Entonces, este proyecto educativo anterior, que tiene mucha influencia sobre todo por este positivismo cientificista, lo que hace es negar epistemologías, negar cuerpos, negar identidades, pero también negar materialmente la participación de los indígenas. Los indígenas no sabían, digamos, si no sabían escribir, no eran personas, si no sabían cuál era la racionalidad de europeo blanca, tampoco eran reconocidos como sujetos de derecho, por lo tanto, eran sujetos capaces solo de trabajo y de la mano de obra barata, y para ello estaban condenados con diferentes formas de aprehensión económica. Tenemos, por ejemplo, el engaño de lo que significa este mecanismo de esclavitud económica, que es el enganche. No sé si han escuchado sobre ello, creo que aquí también en México hubo mucho tiempo este mecanismo. Con el enganche se traían diferentes indios en calidad de esclavos hacia diferentes tierras de los señores, que aún continuaban con este gamonalismo bastante regional en la parte de Lima, sobre todo en las partes de las azucareras o arroceras, en donde se les cobraba el costo del viaje y además el costo de la manutención de ellos con salarios mínimos, pero jornadas de labor mayores a 14 horas de trabajo. Entonces, ¿cuál es la problemática
que compromete a Dora Mayer de Zule durante toda su vida, de forma intelectual y de forma práctica. Es esta la que les menciono, ya que a inicios del siglo XX todavía existían relaciones serviles entre, digamos, una élite criolla que siempre se preocupaba por amasar grandes terrenos, grandes materias primas y además por enriquecerse en base al trabajo indígena, además el despojo de las tierras por parte de estos pobladores originarios, este despojo de tierras en base a engaños, en base a enganche, en base a trabajo forzado, en base a esclavitud y a matanza, como lo vamos a ver en dos casos particulares en donde Dora Mayer se posiciona en la defensa de estos indígenas, que son en el caso de Chuquitanta, Rumimaki, y en el caso de las matanzas de Anázángaro, Puno. Entonces, esta asociación proindígena, que está movida por este tipo de ideales, que se preocupan sobre todo por una alianza intelectual en pro de estas poblaciones indígenas marginadas, maltratadas y asesinadas, proyecto que hasta ahora se está viendo, por ejemplo, en lo que está pasando en nuestro hermano Bolivia, que este proceso, este golpe, esta violencia no solo es un golpe político, superficialmente viéndolo en disputa derecha-izquierda, sino es un golpe también ideológico. Las ideas racistas, las ideas fascistas están volviendo a recobrar fuerza en nuestra América Latina, cosa que no ha pasado solo ahora, que no solo va a pasar ahora, sino que ha pasado antes, y antes con intensidad brutal y con intensidad en donde no se nos permite a nosotros decir nada ni posicionarnos. Pero creo que en situaciones como estas, en donde nos reunimos para vernos cara a cara y para hablar de temas trascendentales, no solo de filosofía, sino también de política, de sociología y diferentes ramas, podemos aprovechar para posicionarnos nosotros también a nuestro tiempo, como lo hicieron los intelectuales que estamos viendo el día de hoy. Entonces, retomando el hito que estábamos marcando con Dora Mayer en 1909, con la fundación de la Asociación Proindígena, junto con diferentes intelectuales, se constituyen por un posicionamiento pro defensa de la vida indígena, defensa de sus derechos, defensa de su reconocimiento en la sociedad. Estos intelectuales, voy a mencionar unos cuantos para tener un poco de panorama general, está Pedro Zulen, Joaquín Capello, Francisco Mostajo, Emilio Secchi, María Jesús Alvarado, feminista. Van a bregar por esta defensa no solo ideológica, no solo en base a posicionamientos en periódicos, en discursos académicos, en mesas de debate, sino también una posición que apela a la praxis, una praxis que se ve influenciada, por ejemplo, en la creación de secretarías para la defensa de los indios, en caso de robos o despojos o matanzas. Ellos tenían la posibilidad de tener este dispositivo para poder defenderse, primero conociendo legalmente qué derechos les corresponde a ellos como seres humanos, ya no como civiles, porque en esa época Perú era un país discriminador y es más, apelaba a este discurso de que el positivismo científico en donde se eleva la racionalidad blanca europea y se eliminan las epistemologías otras, o también es interesante rastrear cómo desde la colonialidad del poder Aníbal Quijano ya nos comentaba sobre este dispositivo de control que termina siendo la raza. Entonces, en la Asociación Proindígena lo que se intenta, o el proyecto político, social y también moral que se intenta elevar es la defensa de la vida indígena. Hablemos también un poco de este contexto en el periodo de tiempo y en la creación intelectual. Se dice que en esta época también surge el movimiento indigenista, que uno de los fundadores también es Pedro Zulen con Dora Mayer, pero en el movimiento indigenista peruano lo podemos ver cómo se influencia y se retroalimenta en diferentes disciplinas. Por ejemplo, en la literatura podemos ver a José María Arguedas, la recomendación de un libro, En los ríos profundos, o Yaguar Fiesta, o Agua, donde José María Arguedas, indigenista, también se encuentra en esta disputa de saber qué es la identidad indígena y cómo es que se siguen continuando los abusos hacia estas razas y estos grupos marginados, ¿no? Desde la perspectiva quechua. También lo podemos ver el movimiento indigenista en los movimientos artísticos, por ejemplo con José Sabogal y las pinturas que reivindican los paisajes y las identidades andinas y también selváticas. También podemos verlo desde la literatura con César Vallejo, uno de los mejores poetas posbélicos que ha tenido Latinoamérica, con este movimiento sobre todo de vanguardia, pero que inicia también con una perspectiva indigenista en la primera etapa. En la segunda etapa ya vemos cómo Trilce responde a este movimiento más emancipador de la creación artística.
Bueno, entonces este movimiento que funda Dora Mayer con Pedro Zule, movimiento indigenista que parte de lo intelectual, lo filosófico a lo político, a la praxis ya más consciente, va a tener una defensa con dispositivos no solo escritos académicos, sino estéticos, sino sociológicos, sino también dentro de la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se realizan mesas de debate para discutir la condición del indio y la defensa del indio desde la parte jurídica y legislativa. Entonces, se crea también dentro de estos dispositivos una Secretaría de Educación en donde se planea que se formen a los indígenas interesados en poder descubrir cuál es su papel dentro de la sociedad desde el plano, digamos, de derecho, porque muchas veces se les cuestionaba si ellos no conocían qué es la palabra, digamos, escrita o por qué no podían leer un artículo, porque no sabían cuáles eran sus derechos. Entonces lo que hicieron estos intelectuales es decir, vamos a formar a los interesados en saber cuáles son los derechos que les compete para poder defenderse como parte de esta sociedad y parte de este proyecto nacional. Entonces, dentro de estas poblaciones, dentro de las críticas que les hacen, sobre todo posiciones como José Carlos Mariátegui, que empiezan comentando este tipo de agrupaciones, lo que hacen son crear indigenismos asistencialistas. En realidad la posición que tenía Zule con Dora Mayer, con estos intelectuales, termina siendo una opción en donde el intelectual que se reconoce dentro de un locus y trata de responder a su tiempo, también puede responder teóricamente en la praxis y además brinda herramientas para que el mismo indígena pueda reconocerse como tal y defenderse mucho más allá de la acción práctica, sino en la acción también de las ideas. Dentro de esta lucha que se ejerce Dora Mayer y de la cual es también fundadora a partir de 1909 y en adelante, es preguntarse por el papel de la mujer junto con Miguelina Costa, junto con María Jesús Alvarado, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer más allá de las limitaciones maternales y las limitaciones, digamos, que se tiene por el papel doméstico exclusivo para la mujer dentro de la sociedad peruana? Dentro de las reivindicaciones por las cuales se lucha, o como Dora Mayer lucha junto a estas dos feministas ya antes mencionadas, es luchar por el reconocimiento legal de las mujeres para equiparar leyes en igualdad laboral, jurídica y social con el hombre, en primer lugar. En segundo, una reivindicación moral, en donde a la mujer, digamos, antes se tenía la etiqueta de esta mujer que era antifemenina, si era culta, si era letrada, si ejercía actividades políticas, ¿no? Entonces lo que se buscaba era la participación política de la mujer, o sea, no solo que el voto sea una posibilidad política y social de reconocimiento, sino también que se pueda participar dentro de estas comunidades y que las mujeres también puedan recibir títulos universitarios, cosa que en esa época era imposible y que, bueno, como vemos a lo largo del tiempo, poco a poco estas reivindicaciones se han ido sumando. Podemos encontrar diferentes puntos en común que a inicios del siglo también se veía, del siglo pasado, pero que el día de hoy cobran más importancia, ya que la lucha que nosotros tenemos no solo es por el reconocimiento político, ya haciendo un trance desde lo que vendría siendo las reivindicaciones de estas mujeres de inicio del siglo XX, sino también se ha ido sumando un pliego de exigencias políticas, sociales y de reconocimiento entre nosotras mismas, que ha tenido esta larga tradición femenina, no solo en Perú, sino también a lo largo de toda Latinoamérica. Estas mujeres que a lo largo del tiempo han ido luchando y han ido reivindicándose, y a las cuales es preciso empezar a mirar desde ahora, forman parte de toda esta forma de poder cuestionar no solo nuestro tiempo, sino también nuestra tradición intelectual, que a lo largo del tiempo ha visibilizado y ha tratado de desterrar de todo pensamiento fecundo a todas las mujeres. Pero bueno, este ya es un pequeño paso y con esto termino. La importancia de ejercer un ejercicio filosófico dentro de nuestra misma tradición resulta vital, resulta clave, y la forma de poder generarlo es justamente lo que estamos haciendo ahora, creando espacios para vernos, para dialogar, para mirarnos, para reconocernos y también para poder criticar nuestras ideas y para poder construir un proyecto en conjunto. Gracias. Muchas gracias. A nuestras ponentes anteriores y pasamos a la última de las ponencias. Vamos
vamos cerrando Rivero Weber y la heroicidad femenina. Yo también soy una heroína. Ella está en proceso de titulación de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, el tema y la perspectiva teórica está ligada con lo aprendido en el grupo de investigación Escritos de Mujeres, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, en el cual participa como becaria. Adelante. Gracias. También muchas gracias por invitarme y pues por estar aquí dialogando. Interesantes. Y bueno, pues mi ponencia trata sobre la propuesta de Rivero Weber, Paulina, que es una filósofa mexicana, y ella analiza su libro Se busca heroína y reflexiones en torno a la heroicidad femenina. Todo el libro pues analiza este concepto, el cual a mí me parece muy importante en cuanto a la construcción de genealogías que se está haciendo en la actualidad por movimientos feministas, y también porque creo que es un concepto que queda mucho por estudiar en cuanto a pues diferentes disciplinas, desde la comunicación, desde la historia, desde la filosofía también. Paulina Rivero Weber pues nació en la Ciudad de México en 1958, estudió también en la Facultad de Filosofía y Letras y es doctora de ahí, de la UNAM.